con todos. En esta Eucaristía nos unimos a la acción de gracias a Dios por los cumpleaños de Ana Victoria Hernández Feria y Marta Irene Acosta de Romero. ¿Están aquí? Está una. Entonces ella se lleva el aplauso. También Corina Ávila de Sánchez quiere darle gracias a Dios porque después de un exilio obligado que estuvo viviendo en Chile durante muchos meses a causa de la pandemia, finalmente está de regreso en Colombia. No creo que esté aquí. No está. Unámonos también a la acción de gracias de todos los que sienten que tienen razones y motivos para estar agradecidos con Dios. Unámonos también en la oración de toda la Iglesia por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por todos los cristianos que sufren persecución. No nos olvidemos de la hermana Gloria Cecilia Narváez, que todavía sigue en poder de unos terroristas. Encomendemos a todos los enfermos, a todos los que están bajo tratamiento médico o en procedimientos quirúrgicos. Pidámosle al Señor por todos los enfermos. Igualmente oremos con las familias de nuestros hermanos difuntos, Carlos Eduardo Fierro, Carlos Arturo Hernández y Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, así como también con todas las familias de todos los difuntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Bendigamos a Dios que nos bendijo primero. Démosle gracias por la vida que nos concede y pidámosle que nos ayude a darle mejor calidad a nuestra vida y a nuestra convivencia, que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Padre bondadoso y eterno, ayúdanos a crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Y para que alcancemos tus promesas, infúndenos amor a tus designios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismos, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos son los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor.
tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harinas hasta que todo lo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos una panorámica rápida de lo que hemos venido viendo en los últimos 2 capítulos. La multitud se agolpa en torno a Jesús. Él los previene contra la levadura de los fariseos, o sea, contra el fingimiento, y los anima a ser valientes. Después de eso, viene toda una exhortación dirigida a los discípulos para luego pasar a la multitud. Y nos pide que aprendamos a leer la historia, a entender los acontecimientos, no simplemente a presenciarlos y padecerlos, sino interpretarlos. Después de eso, entonces vimos cómo Jesús endereza al ser humano que estaba doblegado, lo que veíamos ayer. ¿Cuál es el propósito de Jesús de enderezar al ser humano? Que escuche el mensaje del reinado de Dios. Y fijémonos que en el Evangelio de Lucas, estas son las únicas parábolas sobre el reinado de Dios. Lucas no tiene explícitamente más parábolas sobre el reinado de Dios. Las otras parábolas se refieren a otras cosas, como la misericordia de Dios o el perdón, en fin, pero todo es distinto de esto. Esto es como, digámoslo así, el centro, el núcleo del Evangelio de Lucas. Estas 2 pequeñas parábolas. Como de costumbre, Lucas nos presenta una figura masculina y una figura femenina, porque él quiere hacernos ver que aquello que aconteció en el comienzo de la creación, cuando Dios creó la pareja y con la pareja comenzó a crear la historia, eso tiene continuidad.
Entonces ahora vienen dos pequeñas parábolas que no por pequeñas dejan de ser profundas y evocadoras. La primera parábola dice: se parece el reino de Dios a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. En esta sencilla parábola, Jesús establece un contraste. Los israelitas se guiaban mucho por una profecía de Ezequiel que está en el capítulo 17, donde se habla de que el cedro alto que estaba en el monte alto fue despojado del cogollo y fue trasladado. Pero luego el Señor cogió el cogollo y lo trasplantó en el monte. No dice que es de Sión, pero se entiende que es ese, y que allí creció y se hizo el cedro más alto. En el fondo, detrás de esa visión del profeta, había una comprensión nacionalista, triunfalista, que se imaginaba el pueblo de Israel como un imperio universal. Jesús no plantea las cosas así. La Iglesia de Jesucristo, que es el germen del reino de Dios, no tiene vocación de imperio. Si nos fijamos bien, Jesús compara todo con algo insignificante desde el punto de vista del conjunto. Un grano de mostaza, que nosotros sabemos es como la cabeza de un alfiler. Y ese grano de mostaza es sembrado por un hombre. Es decir, aquí está la laboriosidad, la responsabilidad humana. El hombre siembra ese grano de mostaza, que parece no tener futuro, es una cosa muy pequeñita. Y luego dice que la siembra en su huerto. No es en el monte, no es en el bosque, tampoco en la selva, es en el huerto. En el monte sería como para buscar el lugar destacado. En el bosque y en la selva son ambientes hostiles al ser humano. El huerto, en cambio, es el lugar donde se cultiva para la vida. Esto indica entonces que el reino de Dios se construye allí donde los hombres cultivan la vida. Y cuando crece, se hace un arbusto. No es el cedro altísimo destacado por encima, no. Es un arbusto que tiene una característica muy singular. Los pájaros del cielo anidan en sus ramas. Es decir, es un arbusto que se convierte en un hogar universal. Si nos damos cuenta, aquí el acento está puesto en la capacidad de acogida. El ser humano construye en el espacio donde los hombres viven, en el ambiente de convivencia de los hombres, con un esfuerzo aparentemente pequeño, insignificante, un espacio de acogida,
donde venga todo el mundo y encuentre cabida. Esta es la primera parábola. Tendríamos muchísimo que decir respecto de esto, pero quedémonos con esas sugerencias que nos da la parábola y comprendamos entonces que nosotros no estamos en el empeño de construir un imperio que se destaque por su pujanza económica, ni por su influjo en los medios de comunicación social, ni por las altas estadísticas que maneje, ni nada de eso. Mucho menos por las riquezas. Se trata de algo más sencillo y llano, el espacio de convivencia donde los hombres trabajan por la vida. Y allí se abre una oportunidad de acogida universal. La segunda parábola ya no se refiere a lo exterior, se refiere a lo interior. Y pasamos del huerto a la casa. Pasamos del hombre a la mujer. Y en la casa la mujer dice: toma levadura y la mete en 3 medidas de harina. 3 medidas vendría siendo medio quintal aproximadamente. 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Fijémonos aquí, la levadura. Jesús había hecho una advertencia contra la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos consistía en la apariencia, en el fingimiento, en hacer aparecer por fuera lo que no hay por dentro. Es una especie de farsa, una actuación. Pues aquí no se trata de eso, se trata de otra levadura, una levadura que va por dentro. Y esa levadura tiene una capacidad de penetración para ir transformando desde dentro de manera invisible y silenciosa, sin aparato, sin cámaras, ir transformando desde dentro la realidad. Pero fijémonos qué es lo que hace esta levadura en el caso de la parábola. Se trata de convertir la masa de harina en masa para el pan que alimenta la vida y que compartido fortalece la convivencia. Esta mujer, en el espacio del hogar, en la intimidad del hogar, está actuando de manera tal que también favorece la vida y la convivencia, pero desde dentro, desde lo interior de las personas. Ambas realidades nos muestran la familia de aquella época, el padre de familia que cultiva en su huerto y que enseña a sus hijos a cultivar. La madre de familia que guarda sus tradiciones, su fe, y al mismo tiempo se las transmite a sus hijos con la educación. Con estas dos parábolas, Jesús quiere hacernos comprender la realidad en la que nosotros estamos embarcados, digámoslo así. No estamos construyendo un proyecto
proyecto como las pirámides de Egipto. Estamos construyendo hogares, huertos, espacios donde la vida sea lo más importante y el cuidado por la vida se exprese de manera visible, pero no con apariencias, no con deslumbrantes hechos, sino con una realidad interior muy viva. Esta levadura que fermenta la masa y la hace apta para hacer pan es una manera metafórica de referirse al Espíritu Santo. El Espíritu que penetra en nuestros corazones y desde allí transforma nuestra relación con los demás y nos hace vivir y convivir como hermanos. Cuando nosotros miramos así las cosas, podríamos experimentar una cierta decepción, como aquello de que yo creía que yo formaba parte de un proyecto mundial. Pero por mundial nosotros entendemos algo fastuoso, famoso. En realidad sí formamos parte de un proyecto mundial, como lo hemos venido meditando en la carta a los Efesios en estos días, pero no de manera espectacular. Nosotros no tenemos que preocuparnos por las estadísticas de número. ¿Cuántos somos los católicos? No, lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuántos somos verdaderamente católicos? Porque uno puede llamarse católico y comportarse de manera sectaria. Piensen, por ejemplo, lo que ha sucedido con el pontificado del Papa Francisco y particularmente con su última encíclica, la encíclica Fratelli Tutti, donde él está invitando a que construyamos el reino de Dios en esta sociedad en la que nos tocó vivir, en esta historia que es nuestra responsabilidad. Pero decía un escritor que cuando se ama, 1000 razones no constituyen un argumento. Cuando no se ama, cuando se ama, 1000 argumentos no constituyen una razón. O sea, por mucho que a nosotros nos aleguen, si nosotros estamos firmes en el amor, no nos dejamos desorientar. Pero si nosotros no estamos firmes en el amor, cualquier cosita nos pone a dudar. Alguien refería una vez que un señor había tragueado en una cantina y alardeaba de lo buena que era su mujer, de lo santa que era su mujer, de lo honesta que era su mujer, ensalzaba a su mujer. Y cuando él cayó por un momento, otro borracho que estaba en una esquina de la cantina pujó. Y eso fue suficiente para que el borracho se fuera para su casa a levantar a puños a su mujer. Un solo pujido lo puso a tambalear.
Ocurre también así en la Iglesia. Nos dicen que el Papa es masón, que el Papa es esto, que el Papa... Y enseguida nosotros corremos a repetir y dele reenviar. Porque nos creíamos parte de un proyecto mundial que los medios de comunicación social iban a aplaudir, y nos hemos encontrado con una realidad que hay que trabajarle desde dentro. El Papa Francisco es más católico que sus adversarios, pero eso lo reconocerá la historia dentro de unos 50 años. Estamos hoy aquí con hambre y sed de ti. Presente estás, Jesús, en la mesa de su altar. Queremos compartir tu ofrenda celestial. Quien coma de este pan tendrá vida hasta el final. Todo tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio, alabanza y adoración, Padre, mira los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que te ofrecemos por nuestro servicio esté mejor ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo ser humano que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino del amor. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado.
Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación con gloria y amor regalas al hombre. Gozar en el cielo, gozar en la tierra, y que sea bendito y viene su nombre. Gozar en el cielo, gozar en la tierra, y que sea bendito, y mire su nombre, y mire su nombre, y mire su nombre. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Carlos Eduardo, Carlos Arturo y Álvaro Eugenio, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Impulsados desde lo más profundo de nuestro corazón, por el amor del Espíritu Santo, oremos como hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Nosotros, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No pondrás tu amor en nadie más que en Él. No pondrás tu amor en nadie más que en Él. No pondrás tu amor en nadie más. No pondrás tu amor. Nadie más, no pondrás tu amor en nadie más que en Él, porque solo Él te puede sostener, porque solo Él te puede sostener. Solo Él y nadie
porque solo Él y nadie más, porque solo Él te puede sostener. No pondrás tu vida en nadie más que en Él. No pondrás tu vida en nadie más que en Él. No pondrás tu vida en nadie más. No pondrás tu vida en nadie más. No pondrás tu vida en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él y nadie más. Porque solo Él y nadie más. Porque solo Él te puede sostener. No pondrás tu vida en nadie más que en Él. No pondrás tu vida en nadie más que en Él. No pondrás tu vida en nadie más. No pondrás tu vida en nadie más. No pondrás tu vida en nadie más que en Él. Oremos. Padre, que tus sacramentos produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en el misterio lo alcancemos en su plena realización por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto